¿Cómo están todos? Bien, bienvenidos de nuevo a nuestra clase, queridos amigos, queridas amigas, estimados estudiantes. En esta clase, como ustedes ya ven, estamos entrando a la unidad referente a lo que se refiere al milagro y las virtudes teologales. Milagro, sobre todo, es muy importante para nosotros mirando desde la perspectiva de nuestra condición de estudiantes de medicina, lo que implica futuro profesional de la salud, lo que significa que en este campo de la profesión vamos a encontrarnos con muchas situaciones, con muchos problemas de, muy, de mucha trascendencia. Entonces, es muy interesante, sobre todo hoy, hablar de lo que es el milagro y su relación con las virtudes teologales. Entonces, ¿qué es el milagro? Y el milagro, evidentemente, es un misterio y es una gracia. ¿Y qué es una gracia? Y la gracia es un don de una perspectiva de la creencia, de la fe. Es un don otorgado por Dios y es aquello que es absolutamente imposible al hombre. Ese es el milagro. ¿Cuáles podrían ser milagros o cuándo nosotros podemos decir que un milagro en la vida? Y común, lo más común es el milagro de la vida misma. Es un milagro que nosotros vivamos. Es un milagro que nosotros sigamos viviendo. Es un milagro nuestra misma existencia. Es lo que nosotros podemos decir desde una perspectiva de la fe. El milagro es aquello que escapa absolutamente de nuestra condición humana, absolutamente de nuestro poder, absolutamente de nuestra decisión. Desde la perspectiva de la fe, se dice que el milagro ocurre porque Dios quiere así. Y se relaciona mucho con aquella expresión evangélica. Para Dios nada es imposible. Entonces, cuando hablamos de que para Dios nada es imposible, nos estamos refiriendo entonces en aquellos en los cuales el hombre ya no puede, desde su ciencia, desde su experiencia, desde su capacidad, ya no puede. Y sin embargo, ante ello, el poder divino sí lo puede. En este contexto es muy importante mirar en lo que se refiere a la acción de nuestra labor como futuro profesional del área de la salud. Experiencias y muchas experiencias tenemos en la vida. Basta que uno ingrese a Google y empiece a buscar los milagros y vamos a encontrar que han habido en la gente. Ha habido gente que ha experimentado en su vida el milagro. Yo particularmente les puedo decir que el milagro que pude haber y sigo experimentando en la vida es justamente la misma vida. Seguimos viviendo. Y la vida es otorgada, evidentemente una perspectiva de la fe, es otorgada por Dios. Por lo tanto, en el campo de la ciencia y sobre todo en el campo de la ciencia de la salud, es importante mirar que las enfermedades se clasifican de distintas maneras y una de ellas es la determinada o clasificada dentro de las enfermedades terminales. Lo que significa que científicamente, después de haber hecho el médico
o el científico de la salud, todos los estudios te dicen no, no hay caso, ya esto muere. E incluso te da tiempo, te da el tiempo. Hay algunas situaciones en las cuales dice, bueno, tiene un cáncer galopante, se descubre un cáncer galopante y dice tiene 3 meses de vida. Y sin embargo, se curó. Experiencias de este tipo hay mucho. Y esa curación, cuando ya la ciencia dice, no puede, y la ciencia dice, incluso da el tiempo de vida a ese paciente, y sin embargo ese paciente se curó por completo. Entonces esa curación es atribuida a la obra de Dios y es considerada como un milagro. El milagro de la vida es el milagro más maravilloso, más hermoso que nos puede otorgar el poder de la providencia. Y ante este milagro nos encontramos y absolutamente entonces nos encontramos en la gracia de Dios. Un milagro específico, como el ejemplo de la enfermedad terminal que se recuperó. Podemos entenderlo como un milagro divino, como un milagro hecho solo por Dios. El milagro es hecho por Dios. Como profesionales, seguramente nos daremos cuenta que pasamos por muchas situaciones de milagro y sobre todo en el ámbito de la salud. Seguramente es el campo en el que más vamos a necesitar de ello. Cuando tenemos que intervenir quirúrgicamente a una persona, cuando tenemos que ayudar a dar a luz, cuando el simple hecho de que por medio de mí como profesión médico el paciente encuentra refugio, eso es un milagro, eso es una obra de Dios. No busquemos los milagros fuera de nosotros porque ellos suceden en nosotros mismos y hay que mirarlos en las pequeñas cosas.